Habíamos visto hasta el momento el proemio, ¿no? Y esta complicada o intrincada sintaxis y estos primeros conceptos, ¿no? que podían desprenderse de los primeros versos, ¿sí? Conceptos que atraviesan ciertamente toda la obra. Trabajamos la cuestión de la virtus, por supuesto, las características o las particularidades del discurso profético, ¿sí? Y sobre esto vamos a volver hoy porque el libro tercero abunda en profecías. Partimos de la gran profecía que es la de Júpiter, sin lugar a dudas, porque es la inmodificable en términos de el marco, ¿no? que domina el curso de la acción. Y habíamos trabajado con las tres advertencias que recibe Eneas para partir de Troya. Y justamente habíamos hecho énfasis, y creo que este fue el tramo abducido por la red, cuando hubo ahí un gap en el video, en la transmisión. Habíamos hecho referencia o habíamos enfatizado la importancia del número 3, porque dijimos que el número 3 es un número que tiene implicancias religiosas, no es cualquier número en el mundo antiguo, ¿sí? Y en la cosmovisión romana no es un número cualquiera. De hecho, los romanos tenían una práctica religiosa llamada conclamatio, que se realizaba ante la duda de si una persona había muerto o no. Se lo llamaba 3 veces y si la tercera vez no respondía, entonces se lo declaraba muerto. Piensen incluso, siguiendo con la lógica del número 3, que son 3 las esferas de acción de la pietas, ¿no? La patria, los dioses y la familia. Y van a ver que si leen con atención la Eneida, el número 3, junto con otro número que también es importante, que es el 2, por otras razones, pero el número 3 aparece muchas veces, sobre todo cuando se llama a alguien, cuando se intenta, en los momentos de lamento y los momentos, digamos así, de desasosiego, aparece el número 3 incluso. Por supuesto, es un número que también tiene un enorme impacto o digamos, una resignificación en la Edad Media, ¿sí? Con el auge del cristianismo. Digo, si leen los milagros de Nuestra Señora de Berceo, por dar un ejemplo, van a encontrar el número 3 por todos lados, ¿no? Claramente. Partiendo, ¿no? de la Trinidad también, ¿no? Incluso digo, el 3 tiene una historia en sí misma como número. Esto me parece importante. Trabajamos entonces la vez pasada la advertencia de Héctor, mostramos el furor de Eneas y teníamos que trabajar con el último discurso de Creusa en las postrimerías ya del libro segundo. Esto nos sirve como punto de engarce con el libro tercero para trabajar otras profecías, pero que de alguna manera tienen un sustrato común que tiene que ver, digamos, en última instancia con el contenido político del texto, ¿no? Bien, entonces recuerden que em, entre el libro 1 y el libro cuarto, es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Están los libros 2 y 3, pero ¿a qué voy con esta obviedad? Que estos libros corresponden a los relatos retrospectivos, ¿no? Comportan una analepsis que tiene que ver con el relato que hace Eneas, así como lo hace Odiseo en la corte de los Feacios, es el relato que hace Eneas en Cartago ante Dido, pero desde el punto de vista secuencial o desde el punto de vista cronológico, el libro cuarto está atado, ¿no? al libro 1. Esto es importante tener en cuenta. Entonces, en este relato dice o cuenta Eneas. Mientras así llamaba en mi delirio, recorriendo inútilmente todas las casas, se apareció ante mis ojos, cual fantasma colosal, la triste sombra de Creusa. Me quedé extático, mis cabellos se erizaron y la voz se me pegó a la garganta. Estas son típicas frases formulaicas en Virgilio, ¿sí? Para expresar horror, ¿sí? Espanto, sobre todo cuando aparece un fantasma, una sombra, un espectro, o incluso un dios. La misma reacción va a tener Eneas
cuando se le aparece Mercurio en el libro cuarto, y corresponden con, digamos, piensen que este texto se recitaba y es, digamos, en el origen o en su origen, la épica tiene una naturaleza oral, digamos, porque se transmitía de boca en boca, ¿no? Eh, de ahí las técnicas mnemotécnicas, ¿no? O los recursos, mejor dicho, mnemotécnicos, para facilitar la memorización del poema. Eso es lo que se conoce como frase formulaica, ¿sí? Y es algo muy típico de la épica. Virgilio las usa también, ¿no? Y vamos a encontrar varios versos repetidos. Ocurre que los de Virgilio, a diferencia de los poemas homéricos, que según una de las hipótesis más extendidas, se tratan de composiciones orales y colectivas, ¿no? De ahí las inconsistencias entre un canto y otro. Se trata de composiciones orales, colectivas y a través de los años, ¿no? Es decir, que había muchas Odiseas y muchas Eneidas en la antigüedad hasta que se puso por escrito, y esa puesta por escrito implicó, digamos, la clausura de la multiplicidad de textos y versiones de esa historia que circulaba, ¿no? A diferencia de los poemas homéricos, que si bien son un intertexto, un hipotexto en sentido estricto, indubitable de Eneida, Eneida es un texto de un autor y con un propósito político, digamos, no sé si muy claro, porque una de las cosas que vamos a ver hoy tiene que ver con esos momentos de fisura, esos puntos ciegos del poema donde, bueno, sí, en lo macro parece ser un texto, digamos, un texto pro-Gustal o un texto que se inserta en el discurso propagandístico de Augusto, pero por momentos aparecen, digamos, pasajes que llevan a la duda. Ni hablar el final. Ni hablar el final cuando lleguen, no quiero spoiler nada, cuando lleguen ese momento lo van a poder leer, pero más allá del final hay muchos tramos del poema que uno dice, bueno, ¿en qué medida un texto declaradamente pro-Gustal incluiría, ¿no? Estos versos, ¿no? Sea como fuere, estas frases formulaicas, que son muy propias de la épica por esta naturaleza oral y mnemotécnica del texto, Virgilio la recupera, ¿no? Y esto de que los cabellos se erizan, el verbo que utiliza es un verbo bastante sencillo, es el verbo sto, y utiliza una forma de perfecto del verbo sto que es steterunt. Lo cual es elocuente, a mi modo, yo que me fijo un poco en la sonoridad de las palabras, sobre todo cuando estamos en poesía. Acá cuando se repite un sonido, esto es una figura retórica que se llama aliteración, ¿no? La aliteración, steterunt, ¿no? Se repite el sonido de la dental, ¿no? De la T. Me parece que es un verbo que está, literalmente significa ponerse de pie. Sto significa eso, ponerse de pie, ¿no? Los cabellos se erizaron en la medida en que se pusieron de pie, se pusieron de punta, ¿no? Eso está diciendo. Pero me parece que la aliteración en T justamente refuerza ese efecto, ¿no? de estar erizados los cabellos, ¿no? Y la voz se me pegó a la garganta, también es una frase muy, digamos, muy frecuente en Virgilio, que tiene que ver con esto de la sorpresa ante, bueno, la aparición de un espectro, de una sombra o de un dios, como decíamos antes. Entonces me dirigió, ¿no? Que usa a mí, Eneas, estas palabras, desvaneciendo con ellas mis afanes. ¿Por qué te entregas a ese insensato dolor, dulce esposo mío? Dispuesto estaba por la voluntad de los dioses lo que hoy no sucede. Ellos no quieren que te lleves de Troya a Creusa por compañera. No lo consiente el soberano del supremo Olimpo. Largos destierros te están destinados y largas navegaciones por el vasto mar. ¿Sí? Todo esto es la Eneida odiseica.
Llegarás por fin a la región de Hesperia. Hesperia es Italia, ¿sí? La llamaban así los griegos, sobre todo. eh, donde el lirio Tíber fluye con mansa corriente entre fértiles campiñas, pobladas de fuertes varones. Allí te están prevenidos prósperos sucesos, un reino y una regia consorte. No llores más a tu amada Creusa. No veré yo las soberbias moradas de los mirmidones y de los dólopes. No iré a servir a las matronas griegas, yo del linaje de Dárdano, nuera de la diosa Venus. Esto es interesante porque Eneas es hijo de una diosa. Recuerden que uno de los epítetos de Eneas, sobre todo cuando lo apostrofan, ¿no? Cuando son un vocativo, es Nate Deae, hijo de una diosa. Entonces, por extensión, Creusa no era una diosa. Antes bien me retiene estas playas la gran madre de los dioses. A Dios pues guarda en tu corazón el amor de nuestro Hijo. Dicho esto, me dejó anegado en lágrimas, pugnando en vano por responderle las mil cosas que se agolpaban a mi mente, y se desvaneció en el aura leve. 3 veces, acá está otra vez el número 3, 3 veces fui a echarle los brazos al cuello y 3 veces su imagen, vanamente asida, se deslizó de entre mis manos como un viento sutil, como un fugaz ensueño. Los símiles, las comparaciones también son un recurso retórico muy, muy caro, digamos así, a la épica, ¿sí? Aparece mucho. Y esta imagen incluso de que se le desvanece entre las manos, la imagen de Creusa, recuerda o puede recordar al lector, a la lectora, un texto previo o el texto previo de Virgilio, que son las Geórgicas. En el libro cuarto de las Geórgicas aparece un desarrollo exquisito realmente del mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Y hay una construcción bastante semejante, ¿no? Con la segunda muerte de Eurídice en el Averno, cuando Orfeo va a buscarla y bueno, no resiste la tentación y se da vuelta, pese a la advertencia divina, se da vuelta para verla antes de traspasar los límites del infierno. Y cuando eso ocurre, se desvanece la imagen y aparece esta desesperación con una construcción muy semejante. Es una imagen que el propio Virgilio recurre. Bien, el libro tercero, lo vamos a pensar como un libro de iniciación, porque justamente tiene que ver con todos los viajes, ya parte de Troya, porque la advertencia que lo termina de convencer de que tiene que irse de ahí es la de Creusa, efectivamente. Advertencia que, como dijimos, tiene un contenido político y que tiene un contenido político porque habla de la fundación de una nueva estirpe, de que ella no es parte de ese proyecto, ¿sí? Esto es importante, ella tiene que quedar ardiendo en Troya. Y sobre esto vamos a volver, ¿no? Cuando veamos cómo funciona este proceso de depuración de la raza. Pero de alguna manera, digo, el viaje en sí mismo, el viaje incluso en el sentido de una aventura, ¿sí? Implica una transformación. Hay un texto interesante de Simmel, el filósofo alemán, sobre la aventura, que aparecen conceptos interesantes para pensar, bueno, qué implica emprender un viaje con las características de una aventura. Me parece que en el caso de Eneas el concepto de iniciación es un concepto que viene bien porque efectivamente se inicia en este proceso de construcción de héroe. Esto que decíamos también la vez pasada y al comienzo de las clases de Eneida, Eneas de ningún modo es un héroe constituido desde el comienzo, sino que se va haciendo. Y en este hacerse es fundamental la intervención o los roles que adquieren distintos personajes que están recordando permanentemente cuál es el fatum, ¿no? Dijimos las 3 advertencias en el libro segundo. Anquises, por supuesto,
va a ser, digamos, un intermediario entre el mundo humano y el mundo divino en este viaje, y por supuesto en el libro 6, ¿sí? Que es el libro de Anquises. Si ven el libro 5, tenemos digamos, los ritos fúnebres en honor a Anquises. Porque, bueno, como ustedes saben, al final de este libro muere Anquises. Eh, es muy, muy breve, ¿no? El pasaje de la muerte de Anquises, llamativamente. Eh, el libro 6 es el libro de Anquises porque Eneas se lo encuentra cuando visita el Averno, ¿no? Entonces, en los Campos Elíseos, es decir, no en cualquier lugar, no en cualquier lugar, por supuesto, del Averno, se encuentra con Anquises, y ahí Anquises no solo pronuncia una profecía de enorme impacto, sino que Anquises ahí lo que hace es definir qué es ser un romano. Esto lo voy adelantando para que cuando lleguen a esta parte presten atención a todo ese contenido discursivo, porque tiene, digamos, un valor político muy importante. Pero decía que la profecía, o la profecía en Creusa espectral, tiene un contenido político, y todas las profecías que aparecen en este libro tercero apuntan a lo mismo, apuntan al proyecto político que, digamos, que encabeza Eneas por designio de Júpiter. Y lo postulo como un proyecto político porque precisamente el otro proyecto político que va a entrar, al menos en esta primera parte de la Eneida, el otro proyecto político que va a entrar en colisión con el de Eneas, digamos, previsto por Júpiter, es el de Juno, ¿sí? Que es la gran oponente de Eneas, por todo lo que dijimos la vez pasada acerca de el odio visceral que experimenta Juno desde el juicio de Paris en adelante, por los troyanos, ¿no? Bueno, y estas profecías, que están vinculadas todas con el dios Apolo, porque el dios Apolo es el dios oracular sin ningún lugar a dudas. Recuerden que además Apolo, por eso es muy importante la figura de Apolo en el libro tercero, en el Principado de Augusto es un dios importante. Digamos que cada periodo histórico, si se quiere, ensalza algunas figuras divinas por sobre otras, y si hay una figura dominante en el periodo augustal es Apolo, junto con Marte. Hércules, como ustedes saben, es un héroe divinizado, también es una figura muy importante en el periodo augustal, ¿sí? Apolo, que es Febo, ¿no? Digo porque aparece Febo el nombre en el texto latino. Apolo, que es Febo. Marte, por supuesto, es el dios de la guerra, y aparte intercede en la constitución del linaje de los romanos, porque es, digamos, el padre supuesto de Rómulo y Remo. Y decía Hércules, ¿no? Estos son tres figuras divinas sobre las cuales el discurso augustal y el discurso iconográfico augustal van a insistir mucho. Por eso digo, no es menor que, bueno, detrás de este libro tercero aparezca Apolo. Eso me parece importante. Así como en la segunda parte de la Eneida va a aparecer Hércules, ¿no? Como otra figura, otro parangón con Eneas. Porque esto también es importante, ¿no? Como a lo largo del texto, Virgilio va constituyendo distintas homologaciones con la figura de Eneas. Una que dijimos que se empieza a tejer desde la profecía de Júpiter, y que cada vez va a ser más evidente, es la homologación Eneas-Augusto. Esa es una. Y otra que va a aparecer en la segunda parte es la homologación Eneas-Hércules. Pero hay una, a mi modo de ver, más interesante todavía, que es la que se da en el libro cuarto, que no tiene nada que ver ni con Augusto ni con Hércules, y que es problemática, por cierto. Bien, vamos a ver entonces las profecías de Seleno y de Heleno, ¿sí? En ese sentido vamos a ver brevemente, ¿no?, los pasajes de las profecías para ver el sustrato político y el pasaje de la muerte de Anquises. Bien,
Entonces, en el libro tercero dice Seleno, que es una de las arpías, dice: oíd pues lo que os voy a decir. Les habla a toda la tripulación de los troyanos. Guardad bien en la memoria estas palabras. Yo, la mayor de las furias son otras divinidades menores, digamos, pero a veces se las confunde con las arpías. Está hablando de las arpías. O sea, Seleno es una arpía, pero a veces el poeta trata indistintamente furias y arpías. Voy a revelaros las cosas que el Padre Omnipotente tiene vaticinadas a Febo, y Febo me ha vaticinado a mí, ¿no? Fíjense esta cosa de intermediarios de la palabra divina, ¿no? Eso también es algo que va a aparecer, que aparece con Seleno, que aparece con Heleno, ¿no? Eso es algo también recurrente, ¿no? Que la palabra divina no siempre se manifiesta de manera directa, sino que aparece a través de intermediarios, ¿no? Eso me parece interesante. Esto de, bueno, las condiciones de producción discursiva, ¿no? De cada profecía. A Italia enderezáis el rumbo, y a Italia os llevarán los vientos invocados, ¿no? Acá aparece claramente que el destino es Italia, y es, por ende, la fundación de una estirpe que a la postre fundará una ciudad. Llegado a Butroto, que es este lugar donde reina Heleno, el hijo de Príamo, Heleno le dice lo siguiente: pocas te declararé de las muchas cosas que te convendría saber para que te fuesen más seguros y hospitalarios los mares que vas a explorar y los puertos ausonios en que has de dar asiento, pues las parcas vedan a Heleno saberlas todas, y Juno, hija de Saturno, le impide hablar. Bueno, fíjense un poco esto que decíamos, ¿no? Incluso respecto de los agentes que pueden pronunciar profecías, nosotros habíamos dicho la vez pasada que puede ser primero un dios, sin lugar a dudas. Segundo, puede ser un humano que perdió la condición de vida, o en este caso un humano como Heleno, pero que habla o que reproduce la palabra divina y que funciona como un intermediario, ¿sí? Y fíjense que por su propia condición humana, ¿sí? No puede decir todo porque Juno incluso la impide hablar. Digo, ver la variedad, ¿no? De configuraciones discursivas, a esto estoy apuntando, con que Virgilio construye las profecías a lo largo de todo el poema, ¿sí? No es solamente la profecía de Júpiter o de Apolo y ya está, sino que aparecen distintos personajes, espectros, fantasmas, muertos, aparecen en Troya, aparecen eh, aparecen intermediarios, después aparece la Sibila, digo, aparecen distintos agentes, distintas modalidades discursivas y distintos temas, ¿no? Distinto contenido para cada profecía, ¿no? Hay profecías que tienen más que ver con, justamente como estas, con el proyecto político de llegar a Italia, ¿no? Y hay otras profecías que tienen que ver con la figura de Eneas, concretamente. Bien, y hacia el final del libro tercero, después de contar muy rápidamente digo muy rápidamente porque si uno lo compara con la Odisea, son tantos los cantos en la Odisea donde se narran las desventuras de Odiseo y demás, esto parece algo como bastante comprimido y compacto, ¿no? Digo, por contraposición con el hipotexto. Compacta, del mismo modo, es la narración de la muerte de Anquises. Es esto nomás que ven acá. Dice Eneas cuando ya termina su relato, entre lágrimas por supuesto, dice: luego me reciben el puerto de Drépano y su triste playa. Allí, trabajando por tantas tempestades, perdí a mi padre Anquises, consuelo único de mis trabajos. Fíjense que acá aparece otra vez, ¿no?
el término labor. Esto es importante, porque recuerden este concepto de labor de el esfuerzo, no es solamente trabajo, es trabajo que implica esfuerzo, que implica sufrimiento. No es eh, un trabajo así nomás, ¿no? Y esta es y esto es lo que constituye al héroe, ¿no? Aquel que, producto del esfuerzo, ¿no? Logra dominar sus pasiones, logra deponer incluso su voluntad individual eh, en vistas de un proyecto colectivo que lo excede y que lo supera, al cual adhiere. Allí me dejaste abandonado a mis fatigas, oh, el mejor de los padres, libertado, ay, en vano de tantos peligros. Las interjecciones son muy frecuentes en los discursos de lamento, ¿sí? Lo van a ver también en el libro cuarto, si todavía no lo leyeron, cuando lo lean, van a ver también este tipo de interjecciones en el discurso, no solo de Dido, sino también de la hermana de Ana. Ni el adivino Heleno, cuando me anunciaba tantos horrores, ni la cruel Seleno me vaticinaron aquella dolorosa pérdida. Es interesante, ¿no? Como acá aparece esta idea de que la muerte de Anquises no había sido anunciada, ¿no? Como si no estuviese en el fatum, o al menos, mejor dicho, no estuviese explicitada a través de tantas profecías. ¿En qué sentido? Si tantas profecías escucha Eneas, bueno, este no era un toto menor. Digamos, lo sorprende a Eneas que semejante episodio no le haya sido advertido. Tal fue mi última desventura, tal fue el término de mis largas peregrinaciones. A mi salida de allí fue cuando un dios me trajo a vuestras playas. Se refiere a Cartago. Entonces, punto de partida o disparador para el comienzo del libro cuarto. El libro cuarto es un libro extraordinario por la factura poética realmente. Vamos a ver algunas cuestiones porque da para mucho y además tiene una cantidad de intertextos. Nosotros vamos a retomar este libro cuarto en la segunda parte del año, particularmente porque vamos a trabajar con un autor, bueno, que es el inefable Ovidio, uno de los más joven que todos estos poetas augustales, ¿sí? En particular vamos a trabajar con las heroídas, ¿no? Que son las cartas de las heroínas. La heroída 4 es la heroída de Dido, ¿no? Y es interesante contrastar el libro cuarto de la Eneida con la heroída cuarta de Ovidio. Y también vamos a trabajar la configuración del personaje de Dido en relación, o cómo, mejor dicho, este libro cuarto de la Eneida sirve a su vez como hipotexto en la tragedia de Séneca. Y en particular en dos tragedias de Séneca que nosotros vamos a leer, que son la Medea, que no la pudimos leer el año pasado, y Fedra. Digo esto como paréntesis porque el libro cuarto también, no solamente encierra un montón de referencias de la literatura previa, ¿sí? Hay un montón de alusiones y esto es típico de una literatura influenciada por el helenismo, ¿sí? Y la estética alejandrina, como es la poesía de Virgilio. Virgilio es un poeta alejandrino absolutamente, ¿sí? Alejandrino en el sentido de la extrema elaboración de los versos, esta concepción artesanal de la literatura y esta cuestión que tiene que ver además con cifrar una cantidad de referencias literarias, no solo de la literatura latina, sino también de la literatura griega, que un lector o una lectora de la época que conociera o que manejara esa biblioteca enorme
puede decodificar. Es decir, hay un determinado lector previsto, ¿sí?, para este tipo de literatura. Esto no significa que un lector que desconoce textos de la literatura antigua no lo pueda leer, lo podrá leer y apreciar otros aspectos igualmente valiosos. A lo que voy es que se trata de un tipo de literatura de culto, de un tipo de literatura erudita que prevé igualmente un lector erudito. Uno de los textos que aparece claramente en juego con este libro cuarto es el Carmen 64 de Catulo. Nosotros lo vamos a leer también en la segunda parte. Yo menciono 3 autores para la segunda parte del año, pero son textos breves, no se asusten. Pues menciono a Catulo, Ovidio, Séneca, son textos breves, no es que vamos a leer textos de esta extensión por 3, para nada. Y por supuesto que si leemos Catulo hay que leer Safo, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Pero también un poemita, nada muy extenso. Bueno, después, más allá de todo esto, concentrarnos, les proponía, para comentar o analizar el libro cuarto de la Eneida, este libro dedicado a Dido. Fíjense también esto, ¿no? Cómo cada libro de la Eneida, si se quiere, está concentrado en un personaje, ¿no? Decimos el libro cuarto es el libro de Dido, así como el libro sexto es el libro de Anquises, ¿no? Por otra parte, el libro cuarto de Eneida es un libro que circuló independientemente del resto de la obra. Es decir, que la historia de amor entre Dido y Eneas tuvo una circulación independiente. Eso también es interesante. Bueno, decía entonces, los 4 aspectos o los 4 ejes que propongo para pensar o para analizar este libro, ustedes podrán proponer otros, por supuesto, tienen que ver por un lado con, bueno, inevitable, ¿no? La tensión furor pietas, ¿sí?, que es la tensión que recorre todo el texto, y este libro no es la excepción, sobre todo porque acá aparece una forma particular de furor que es amor. Y por otra parte, porque acá empieza a consolidarse justamente la configuración estoica del modelo de héroe romano, ¿sí? Esto no había, digamos, aparecido, digamos, no aparece con tanta fuerza, ¿sí?, como en este libro, y vamos a ver por qué. De alguna manera, este libro cuarto es interesante leerlo cruzando los 2 textos que les propuse para ir leyendo. Uno es el texto de Boura, justamente sobre el estoicismo en la Eneida, y en particular en la figura de Eneas, y el otro texto de Schnips sobre la figura de Dido, ¿sí? Me parece que son 2 textos que dialogan interesantemente con el libro cuarto de la obra. El otro aspecto que me parece interesante también para pensar es la homologación, por un lado, entre Dido y Cleopatra, y acá lo problemático, entre Eneas y Marco Antonio. ¿Por qué está configurada esta homologación? ¿O cómo un lector contemporáneo a Virgilio decodifica esto? Porque digamos que la caracterización que hace Virgilio de Dido, y de su reinado en Cartago, es muy semejante o tiene muchos puntos de contacto con la caracterización que hace el discurso augustal de Cleopatra, ¿sí?, en Egipto. Primero porque son ambas mujeres, ¿no?, como reinas de el territorio en el que residen, ¿no? Lo que hace que Eneas respecto de Dido y Marco Antonio respecto de Cleopatra sean 2 varones sometidos al poder, ¿sí?, de una mujer. Que esto yo insisto, para la mentalidad romana es una patada al hígado, dicho así de claro. Entonces, esta homologación es muy fuerte.
Otro elemento que tiene que ver con esta identificación tiene que ver con, digamos, la caracterización de Dido en particular y de los cartagineses en general del lujo, ¿sí? Van a ver que hay muchos elementos en todo el libro cuarto que están vinculados con la luxuria, ¿sí? Luxuria, creo que vimos esta palabra, da por supuesto lujuria en castellano, pero hay una desviación semántica allí, porque luxuria en latín tiene que ver con ostentar bienes materiales, ¿sí? Tiene que ver con ese aspecto, digamos, que va en contra de la austeridad romana. Que yo insisto, la austeridad romana es, digamos, una cosa que tiene que ver con los mores maiorum, que tiene que ver, diría más, con el plano discursivo, no con lo que hace Augusto, ¿sí? Recuerden lo que veíamos a propósito del discurso iconográfico y cuando hacíamos la introducción histórica a este periodo, todo lo que decíamos acerca de lo que había hecho Augusto con Roma. De modo tal que, pero bueno, el discurso ese funcionaba igual, ¿sí? El discurso de la austeridad, ¿sí? Eso funcionaba. Entonces, así como Cleopatra y en Egipto hay una ostentación de la riqueza y demás, también aparece en esa misma medida caracterizado o caracterizada Cartago en general y Dido en particular. Entonces, digo, que Eneas aparezca en el libro cuarto homologado a Marco Antonio, bueno, trae un par de problemas. Porque si nosotros decimos que desde el comienzo el poema va construyendo una progresiva homologación Eneas-Augusto, ¿qué pasa con esto? Bueno, este es uno de los tantos puntos ciegos de los que yo hablaba al comienzo, ¿no? Y es un punto ciego porque, a ver, uno puede decir que esto se resuelve porque Eneas efectivamente se va de Cartago. Entonces deja de estar sometido a Cleopatra, no es Marco Antonio. Bueno, pero estuvo, qué sé yo. Digo, es algo inestable. A esto quiero decir, algo que caracteriza la poética virgiliana es la polifonía en este sentido incluso, ¿no? Hasta en el sentido de la contradicción, ¿no? Por contraste, la épica homérica es claramente monolítica en ese sentido. No hay contradicciones en cuanto a la construcción de significados, a esto me refiero. Puede haber, lo que decíamos antes, incongruencias, pero espaciales, temporales, y que tienen que ver con el hilo de la narración y producto de la naturaleza oral y colectiva de composición del poema. Pero esto es hay una polivocidad de sentido, me parece, que hace que el texto, por momento, fluya por zonas inestables, a esto me refiero. Otro aspecto que me parece también como otro gran eje, y ahora todo esto que estoy diciendo y que estoy sintetizando acá, lo vamos a ir viendo en algunos pasajes. Otro aspecto que me parece central es la dimensión política nuevamente que subyace a la relación amorosa. Es decir, el vínculo erótico entre Dido y Eneas no está exento de connotaciones políticas. Porque por un lado tenemos dos aspectos. Por un lado, Dido también es una oponente, al igual que Juno, de Eneas, en el sentido de que impide o lo retiene a Eneas en Cartago y por ende impide el avance de la gesta fundacional. Si impide el avance de la gesta fundacional, es un oponente. Digo, si lo pensamos en términos de un esquema actancial, es una oponente. Por otro lado, que Dido está en Cartago, bueno, a un romano no tiene más que remitirlo a las guerras púnicas, ¿no? Este proceso histórico
Es un proceso histórico bastante, digamos, es un proceso histórico que, si bien no es contemporáneo al periodo augustal, tampoco es allá lejos de ese tiempo. Y tiene que ver con la primera gran expansión de Roma, ¿no? Ustedes saben que Roma se va expandiendo primero hacia el sur y conquista la Magna Grecia, pero a partir de allí salta este, a Cartago, ¿no? Y lucha contra los cartagineses. Entonces, estas guerras púnicas, que encima son 3 guerras púnicas, son guerras de muchos años, lleva mucho tiempo a Roma doblegar a los cartagineses, digo, tiene como este otro aspecto, ¿no? Este, que resuena cuando se lee la Eneida. Es decir, el enfrentamiento entre Roma y Cartago. Y el otro aspecto también político que subyace está vinculado con el rol de Juno, ¿sí? Y este pacto que hacen Juno y Venus, por un lado, donde por un lado Venus cree que al enviar a Cupido para que con su flecha encienda la pasión amorosa de Dido por Eneas, eso va a hacer que Eneas sea protegido. Recuerden que la gran preocupación de Venus es proteger a Eneas. De hecho, lo salva en varias ocasiones, incluso en la guerra de Troya. Eso por un lado. En este acuerdo, Juno por el otro, ¿qué intención tiene? Demorar justamente el avance de Eneas, ¿no? Tienen como intereses contrarios, Venus y Juno, por supuesto, pero encuentran coyunturalmente y de manera transitoria un acuerdo que sirva a distintos intereses. Y en última instancia, Venus puede relajarse un poco y ceder esto a Juno porque sabe, porque escuchó de Júpiter cuál es la profecía y que eso es inmodificable. Por más que Juno patalee, por más que Juno arme las artimañas que quiera armar y engañe cuanto quiera engañar, esa palabra, ese fatum, es inmodificable. Y eso Venus lo sabe. Lo sabe del libro 1 en adelante. ¿No? A esto me refiero. Por eso también decía antes que el libro 4 está pegado al libro 1 secuencialmente, ¿no? Cronológicamente. El libro 2 y 3 es un paréntesis. Pero al mismo tiempo hay otra dimensión política interesante que tiene que ver con esta oposición de 2 proyectos políticos, porque uno es un proyecto matriarcal, es decir, liderado por una mujer, Dido, en Cartago, y el otro es un proyecto patriarcal en Roma. Solo que detrás de uno está Juno, detrás de otro nada más y nada menos que Júpiter. ¿No? Ahí está el, si se quiere, desequilibrio en la balanza. Bueno, al comienzo del libro cuarto, entonces, yo no sé ni cuánto voy de tiempo. Espero que esto no sea muy largo. Al comienzo del libro cuarto, entonces aparece esta reflexión de Dido acerca de su condición de unihuira, ¿no? Porque, bueno, ya enardecida de amor por Eneas, le habla a su hermana Ana, que es su confidente, ¿no? Dice, te lo confieso, hermana, ¿no? Es interesante, me detengo un poco en el verbo latino para expresar el significado de confesar. El verbo es fateor, o fateo, que es un verbo que, fíjense, tiene esta raíz indoeuropea, va, de la que provienen muchas palabras. ¿Sí? Por supuesto proviene el verbo, en primer término, el verbo femi en griego, que significa, a ver, la raíz en indoeuropeo significa hablar. Esta raíz da primeramente el verbo femi en griego, que significa también hablar, decir, da en latín fatum, curiosamente, que ya habíamos hablado, ¿no? De ese participio del verbo for, ¿no? Y entender fatum como un primer sentido es lo hablado, lo dicho, y a partir de allí, destino. Pero entonces viene esta raíz
también el verbo fateo, que significa confesar, también está, por supuesto, el significado hablar implícito, pero lo interesante es que también viene otra palabra, además de estas tres que estoy mencionando, que es la palabra fama. Lo menciono por lo que ahora en un rato, ¿sí? La fama también tiene, tiene la raíz indoeuropea va, que significa hablar. Entonces, dice Dido, te lo confieso, hermana, desde la muerte de Siqueo, que es el marido, el primer marido de Dido, desde que un cruel fratricidio regó de sangre nuestros penates, y fíjense cómo aparecen eh, palabras que corresponden al léxico romano, que corresponden al imaginario romano, ¿no? Los penates, bueno, toda esta contradicción que atraviesa Dido por su condición de unihuira, ¿sí? De pertenecer a un solo varón. Recuerden que en eso reside digamos, la mujer modélica, ¿no? Cuando, no sé si se acuerdan cuando vieron en Latín 1 Tito Livio, ¿no? El libro 1 de Ab Urbe Condita y este relato acerca de la violación de Lucrecia, ¿se acuerdan? Bueno, ahí aparecía justamente todo este problema con la violación de Lucrecia bueno, qué valores de la mujer modélica estaban puestos en jaque. Y uno de esos era la condición de unihuira. Es lo mismo que acá retoma Dido, ¿no? Por eso digo, es la reina de los cartagineses, pero en este pasaje aparecen componentes de la moral y de los patrones culturales de la Roma antigua. A esto me refiero. Así está configurado el discurso. La apelación a los penates es un ejemplo. Entonces dice, desde que un cruel fratricidio regó de sangre nuestros penates, ese solo ha agitado mis sentidos y ha hecho titubear mi conturbado espíritu. Ese solo se refiere a Eneas. Reconozco los vestigios del antiguo fuego, otra vez la imagen del fuego. Pero quiero que se abran para mí los abismos de la tierra, o que el Padre Omnipotente me lance con su rayo a la mansión de las sombras. Se refiere a Júpiter, que la envíe al infierno. De las pálidas sombras del Érebo y a la profunda noche, oh pudor, otra palabra también muy romana, el pudor, antes de que yo te viole o de que infrinja tus leyes. Al pudor le habla, ¿no? Lo invoca. Porque justamente esta cuestión de la unihuira, de la condición unihuira, está vinculada con el pudor. El pudor es un regulador de conducta para la mujer y tiene que ver con el rol pasivo, ¿sí? Con la asignación de un rol pasivo. Aquel que me unió así el primero, aquel se llevó mis amores. Ahí se refiere a Siqueo, a su primer marido. Téngalos siempre él, plantó una L, y guárdelos en el sepulcro, dijo, y un raudal de llanto inundó su pecho. Otra frase formulaica que suele aparecer cuando terminan los discursos directos, ¿no? En Virgilio. Bueno, aparece entonces la cuestión del pudor como un elemento así típicamente romano, y lo interesante de todo esto son las respuestas que le da Ana. Porque las respuestas que le da Ana y los argumentos, porque las respuestas son argumentos, tienden a no te dejes llevar por esta cuestión del pudor, ni de los penates, ni de la condición de unihuira, ni nada de todo eso. Dejate llevar por la pasión y es más, te conviene unirte a Eneas. Y esgrime tres razones de por qué ella debe unirse a Eneas. La primera razón dice que como es una mujer joven y no tiene hijos, se suscita entonces el problema de la sucesión. ¿Quién la sucede en el trono a Dido si no tiene hijos? Bien le conviene entonces unirse a un varón. La segunda razón que esgrime Ana, su hermana, tiene que ver con la necesidad de la protección masculina para cuidar las tierras que
le había cedido Iarbas, otro personaje que aparece y que va a ser importante porque es quien va a llorarle a Júpiter: che, yo que le regalo las tierras a Dido, no me da ni pelota, viene Eneas y muere de amor por él. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Júpiter obviamente va a decir: no, 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 mi fatum es inmodificable, y entonces lo manda a Mercurio como mensajero para despertarlo a Eneas. Otra vez hay que decirle a Eneas qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Insisto sobre esto porque el texto es insistente sobre esto. Y la tercera razón que le da Ana tiene que ver con la gloria que pueda alcanzar Cartago si se une con los troyanos. Bueno, no hace falta decir que las tres razones que esgrime Ana en respuesta a este pasaje, o sea, que esto viene pegado, ¿no? No lo cito porque es muy largo, pero que viene pegado a este lamento de Dido, digamos, Dido habla de una cuestión de índole pasional, ¿sí? Habla en términos de amor, y la respuesta de Ana es en términos políticos, ¿sí? Si se quiere, sociopolíticos. Bien. Aparece entonces, bueno, cuando Yarba se entera que Dido se casa con Eneas, aunque la cuestión del casamiento también está ahí en un punto medio ciego, no queda claro si se casan efectivamente o no, digamos que se unen, lo que no está claro es si efectivamente se celebra el casamiento, el texto es ambiguo en ese punto. Dice entonces el poeta: oyó el omnipotente al que estas preces le dirigía, se refiere a Iarbas, ¿no? El que le dirige estos reclamos, ¿no? Es Iarbas, abrazado a Iarbas, que es hijo de Júpiter, a esto voy, ¿no? Abrazado a los altares, y volvió los ojos a las regias murallas de Cartago, Júpiter, ¿no? Y a los amantes olvidados de mejor fama. Aparece ya la fama. Enseguida se dirige en estos términos a Mercurio y le da estas órdenes: ve pronto, hijo mío, llama a los céfiros, son los vientos, y vuela a hablar al caudillo Dárdano, que está en la Tiria Cartago, desatendiendo las ciudades que le conceden los hados. Llévale mis palabras en los rápidos vientos, ¿no? Entonces, bueno, acá interviene Júpiter y lo manda a Mercurio. Lo gracioso de todo esto, un par de versos después, es que, bueno, llega Mercurio a Cartago, se le presenta, me causa gracia, se le presenta Eneas, ¿qué es lo que le dice? A vos te mandamos a fundar una ciudad en el Lacio, y en cambio te quedaste en Cartago con Dido construyendo ahí una ciudad, echando cimientos en la soberbia de Cartago. Digo, como el ridículo, ¿no? Como el planteo de Mercurio atónito, lo contrario, ¿no? de lo que estaba previsto. Como, no era acá donde tenías que construir una ciudad. Esta es la idea. Entonces dice: al punto se llegó Mercurio a él, a Eneas, y le dijo: ahí estás echando los cimientos de la soberbia de Cartago, y sometido a una mujer edificas una hermosa ciudad. Claro, para el colmo, bajo las órdenes o bajo el reinado o el dominio de una mujer. Todo mal. Edificas una hermosa ciudad olvidando, ay, tu reino y tus empresas. Entonces, Eneas reacciona, ¿no? Enmudeció Eneas. Otra vez ¿no? esta reacción que decíamos que es muy formulaica respecto de cuando se aparecen los espectros o incluso los dioses, consternado ante aquella aparición, y se erizaron de horror, otra vez se erizaron sus cabellos de horror, y la voz se le pegó a la garganta, otra vez. Atónito con tan grave aviso y con el expreso mandato de los dioses, arde ya en deseos de huir. Bueno, listo, ya está. Vino un dios, me recordó esto, me tengo que ir.
ipso facto. Digo que es una reacción contraria a la que toma Dido. Arde ya en deseos de huir y abandonar aquel dulce y amado suelo. Mas, ¿cómo hacerlo? Bien, y a todo esto, Eneas dice, bueno, ¿cómo hacerlo? Sin decir nada, mutis por el foro. Entonces empieza a empieza a arma sus valijas, digamos. Pero, ¿qué ocurre? Versos después dice, la misma impía fama fue quien llevó a la enamorada Dido la nueva de que se estaba armando la escuadra y disponiéndose la partida. Con lo que enfurecida, inflamada y fuera de sí, recorre toda la ciudad, cual bacante agitada, al principiarse los sacrificios, cuando la estimulaban las orgías trienales, oída la voz de Baco y la llaman los nocturnos clamores del citerón. Bueno, esto es Dido, ¿no? Fíjense la acumulación, ¿no? Esta enfurecida, inflamada, fuera de sí, bueno, estado de enajenación, no hay más furor que esto. No solamente no hay más furor que esto, sino que viene una larga comparación, un largo símil, y la compara con una vacante, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ya descontrolada, recorre toda la ciudad, ¿no? Fíjense también esta cosa de recorre la ciudad toda, ¿no? La hipérbole también refuerza el carácter del furor, o del estado de furor, ¿no? Se va en fin Eneas y lo interpela en estos términos. ¿Esperabas, pérfido, poder ocultarme tan negra maldad y salir furtivamente de mis estados? ¿Y no te contiene mi amor, ni esta diestra que te di en otro tiempo, ni la desastrosa muerte que espera a Dido? Ya vaticina su muerte. Bueno, y sigue con una enumeración infernal. Pero me quiero detener, perdón, en el vocativo este, que es el vocativo pérfide, viene de perfidus. Acá verán que subyace la base de otra palabra romana fundamental, que es la fides. Bueno, es una palabra que tiene que ver con la confianza, con la lealtad, por supuesto, pero es una palabra de enorme contenido político, ¿sí? Recuerden que los vínculos en la Roma antigua son vínculos que están atravesados por un estatuto jurídico, digamos, y a partir de allí político. Bueno, la fides entra en esa lógica. Decirle a alguien que rompe la fides es decirle algo muy grave. A esto me refiero. Bueno, versos después de escucharse todo el descargo de Dido, responde Eneas. Subyugado por el mandato de Júpiter, fijos los ojos, Eneas pugna por encerrar su dolor en el corazón. Por fin le responde. Si los hados me permitiesen disponer de mi vida y mis obligaciones a mi entero arbitrio, mi primer cuidado hubiera sido restaurar la ciudad de Troya y las dulces reliquias de los míos. Bueno, cachetada. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mira, si yo hiciera lo que quiero, ni siquiera estaría acá. Porque mi deseo, en primer lugar, era quedarme en Troya. Entonces yo llegué acá ni siquiera por voluntad propia. Pero justamente acá empieza este discurso y acá es donde empieza ya a cobrar fuerza esta idea del modelo estoico de Eneas como héroe a la romana, y que tiene que ver con decir, mi voluntad es esta, pero no importa, porque es una voluntad individual. Hay un proyecto colectivo que me supera, que me excede, por el cual yo depongo mi voluntad personal. Y fíjense cómo termina. Cesa, pues, de agravar con tus quejas tu dolor y el mío. Es decir, a él también le duele partir,
no por mi voluntad voy a Italia. ¿No? Esto es muy importante. Voy a Italia porque es mi destino, porque es el fatum, no porque quiero. Bueno, esto es un modelo romano, esto es un héroe romano hecho y derecho, digamos así. Para la mentalidad romana, esto es lo que se espera este, de un héroe. Otra cosa interesante que se me pasó mencionar, cómo aparece calificada la fama, ¿no? Ustedes saben que fama, que decíamos al comienzo que, o al comienzo no, hace un rato, que tiene esta raíz va, que significa hablar, ¿sí? Fama tiene dos significados, ¿no? Fama, por un lado, es la reputación de una persona, y por otro lado es el rumor que se esparce, digamos. Tiene los dos sentidos. Y es una divinidad también, menor, pero está divinizada también. Y es la fama la que le hace llegar a Dido justamente todo esto de quién estaba yendo. Y el poeta le pone este epíteto, impía. Recuerden que el epíteto de Eneas es pius, es lo contrario. Es decir, al utilizar este epíteto para la fama, lo que está haciendo es contraponer a la fama con Eneas. ¿Por qué? Porque justamente es la que, al hacerle llegar a Dido todo esto, desencadena este enfrentamiento, ¿no? Y desencadena, digamos, el descontrol de Dido que la va a conducir a su muerte. Bueno, hasta acá, ¿les parece?